Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Hace algunos años atrás leí el caso de un accidente que ocurrió en uno de los Alpes suizos, donde se reventó una de las cuerdas de uno de los alpinistas y este falleció. Cuando empezaron a hacer algunas investigaciones por qué la cuerda había fallado, se dieron cuenta que se usó una cuerda parecida, pero no era la indicada para el alpinismo, ya que esta tiene una hebra de color rojo que está diciendo que esa es la adecuada. Y eso es lo que ha sucedido con muchas personas hoy en día que están sostenidos en cuerdas equivocadas. Luego tienen una experiencia dolorosa y especialmente el poder llegar después de la muerte a un lugar donde nunca pensaron que podían estar. Me estoy refiriendo al infierno, porque se sostuvieron en la cuerda de la religión, en la cuerda de sus propias obras, en la cuerda equivocada. Quiero que sepas, estimado amigo, que solo Jesús es el único que te puede sostener y darte vida eterna. En Mateo capítulo 20, en el versículo 17, dice la Biblia: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús, al relatarle esto a los discípulos, estaba hablando acerca de la singularidad de su persona. En otras palabras, los atributos que tiene Jesús. ¿Por qué Jesús? Podemos decirlo metafóricamente, es la cuerda adecuada en la cual todo ser humano debe de sostenerse. Podemos hablar aquí, en primer lugar, por varios de sus atributos. Uno de ellos es soberanía. Dice ahí Jesús subiendo a Jerusalén. En el momento que Jesús estaba subiendo a Jerusalén, estaba subiendo en el día de la Pascua, que nos habla allá en Éxodo capítulo 12, que nos habla que iba a ser sacrificado a los 14 días del día de Nisán, exactamente, o sea, proféticamente, sin faltar un día. Jesús fue entregado en el Gólgota, proféticamente estaba siendo cumplido lo que Dios había relatado. Entonces miramos ahí una característica importante que es soberanía, y esto solamente existe en Dios. Nadie es soberano, es el único que puede controlar los movimientos de la historia. Además, miramos su omnisciencia, porque dice aquí, y será entregado, y le relata a los discípulos lo que le va a suceder. Será entregado a las autoridades. Además de eso, dice aquí la palabra, y los principales sacerdotes y los escribas le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Entonces miramos que cómo es que Jesús sabía el futuro. Eso es un atributo que solo Dios lo tiene, que se llama omnisciencia, es decir, que Dios todo lo sabe. Pero miramos otro atributo, es el atributo del amor. Y le crucifiquen. ¿Por qué le van a crucificar? Por amor a ti, por amor a mí, para que no vayamos a condenación. Porque a través de su muerte Jesús estaba pagando lo que tú y yo merecemos pagar. Pero Cristo lo hizo para que no vayamos nosotros a condenación. Pero vemos otro atributo que es la omnipotencia. Y Jesús dice, mas al tercer día resucitará. Jesús dijo, tengo potestad para poner mi vida y tengo potestad para volverla a tomar. Esos atributos, entre muchos otros, nos está hablando de la singularidad de la persona de Jesús. Entonces, el propósito de la revelación de estos atributos es conocer quién es Jesús. Muchas personas creen en Jesús como un hombre que vivió hace aproximadamente 2000 años atrás, que hizo buenas cosas, fundador de la religión del cristianismo, un profeta, un iluminado, dicen otros, muchas opiniones equivocadas, o un profeta más. No, Jesús es Dios hecho carne, estimado amigo.
Yo sé que muchas religiones, muchas filosofías no lo aceptan. ¿Por qué? Porque son religiones y movimientos filosóficos anticristo. ¿Qué significa eso? Ir en contra de la revelación misma de quién es el Señor. Por eso que cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿y vosotros quién decís que soy? Porque algunos decían que era Elías, que era uno de los profetas, mas Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido a este mundo. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nos damos cuenta que la revelación de quién es Jesús viene del Padre. Por lo tanto, yo no puedo rechazar esa revelación por causa de los dogmas y conceptos religiosos que existen en distintos grupos hoy en día. De hecho, nosotros tenemos que entender que esa revelación se convierte en la roca donde está fundada la iglesia. Por eso Jesús le dijo a Pedro, sobre esa roca, es decir, sobre esa confesión que acabas de decir, Pedro, esa revelación de Dios, sobre esa revelación fundaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces miramos aquí la singularidad de la persona de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, Él es Dios, pero a la vez es Dios hecho carne, es decir, su encarnación vino a ser el puente entre Dios y el hombre. Por eso dice el apóstol Pablo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Por eso fue necesario que Cristo fuese crucificado y resucitase, porque en ese cuerpo puro y santo e inocente que formó el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, que nació en una manera milagrosa, y además en ese cuerpo cargó el pecado, la inmundicia, la suciedad de toda la humanidad, cargó la condenación, cargó nuestra culpa, cargó con nuestras enfermedades, cargó con nuestras maldiciones. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque a través de ese pago que Cristo estaba haciendo, estaba cancelando tu deuda y mi deuda por gracia. Pero para que nosotros podamos recibir tal beneficio, es necesario que nosotros caminemos por la fe. Por eso Jesús le dice aquí a los discípulos que Él iba a resucitar. ¿Para qué? Para darnos esa bendición de la vida eterna. La misión de Jesús es salvar lo que se había perdido por medio de ese pago en la cruz del Calvario, para que nosotros no vayamos a condenación y dar vida eterna por su resurrección. Si Cristo resucitó, es la esperanza tuya y mía que también nos da una vida diferente, una vida nueva. Por eso, estimado amigo, esta es tu oportunidad para sostenerte en la soga correcta. Esa soga es la verdad, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tus pecados pueden ser completamente borrados en un instante si tú crees que Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Si tú quieres encontrar libertad de tu conciencia culpable, di una oración de fe en este momento donde tú te encuentras. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Me arrepiento, Señor, de todas mis maldades, de todo lo malo, por haberte ofendido. Eso es lo que más me duele. Pero creo que moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme. Creo que resucitaste para darme la vida eterna. Por lo tanto, tengo esperanza de tener una vida nueva en esta tierra con tu ayuda. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias por salvar mi alma en esta hora. En Cristo Jesús. Amén y amén. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez.
Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.